les contaré algo que es cierto. Y otra cosa, perdóname, todo empezó un día igual que todos. Vivía en un poblado, muy aislado, ya que estaba rodeado de un gran y espeso bosque, en el cual contaban muchas cosas. Decían que era mágico, que te llevaba a otra dimensión, o algo así. Ese día iba a ir por leña, para calentar mis alimentos o para calentarme a mí mismo en la noche, ya que era época de frío. Me preparé para partir, tomé una linterna por si volvía tarde, me puse mi chaleco, tomé una botella de agua, fui por mi carretilla y mi machete. Después, me dirigí hacia el bosque. Debo admitir que ese día tenía un presentimiento malo. Sentía esa sensación cuando presientes que algo malo va a pasar. Pero no le tomé mucha importancia y seguí con mi camino. Al llegar al lugar donde siempre talo árboles, coloqué mis cosas en una piedra y empecé a talar. Estuve cortando por unas 3 horas. Al terminar me di cuenta de que ya era un poco tarde, así que saqué mi botella de agua, ya que después de cortar por unas horas seguidas, da mucha sed. Bebí mi agua y entonces escuché un ruido proveniente del bosque, provenía de lo más profundo del bosque, creo que eran los llantos de un niño. Me puse un poco tenso, ya que en ese bosque no se veían jugando a los niños, y menos en una parte tan profunda que era de donde provenía el llanto. Por un momento pensé que era solo un sonido que provenía de mi mente. Pero ese pensamiento se quebró cuando vi algo pasar a lo lejos. No logré distinguirlo muy bien, pero parecía alguien que iba corriendo en una forma como si estuviera gateando. Fue muy extraño. También vi que aquella cosa tenía un color gris y estaba desnudo. En ese momento me asusté y solo un pensamiento pasó por mi mente: debo salir de este lugar. No logré distinguirlo muy bien. Me di media vuelta y vi como algo se me aventó en la cara. Después, solo me desmayé. Cuando me desperté, estaba en una parte del bosque que no conocía, y también me di cuenta que ya era noche. Me levanté y empecé a buscar mi mochila, para poder sacar mi linterna. Estuve por unos momentos buscando, hasta que al fin la encontré. Saqué mi linterna y la prendí. Al encenderla vi que ya no estaba en el lugar donde estaba al inicio. Me espanté mucho y empecé a correr. No sé a dónde me dirigía. Después de estar un rato corriendo, llegué a una parte donde había una casa. Por un momento pensé que era mala idea entrar, pero, para colmo, empezó a llover, así que tuve que entrar. Abrí la puerta con mucho cuidado, por si alguien estuviera adentro. No lo alerté. Vi que aquella casa estaba abandonada. Eso me puso un poco más calmado. El lugar estaba muy sucio, con mucho polvo, habían muchas cosas tiradas por todos lados y creo que vi sangre en algunas partes, pero ya no sé qué veía. Con el miedo que tenía, ya veía muchas cosas. Revisé toda la casa y no encontré nada, más que unas baterías para mi lámpara y unas cuantas latas de atún, pero como ya estaban descompuestas, no las comí. Estuve un buen rato pensando qué iba a hacer, cómo iba a salir de ese bosque, dónde estaba, y una pregunta que me estaba dando muchas vueltas en mi cabeza: ¿qué era aquella cosa que vi? Todas estas cosas estaban pasando por mi cabeza y me estaba dando un pequeño dolor. Por un rato pensé que era un sueño y empecé a golpearme con cualquier cosa para poder despertarme, pero al parecer no era un sueño. Toda la noche me la pasé en aquella casa. Al día siguiente, salí rápidamente de aquel lugar y empecé a caminar para poder salir del bosque. Creo que caminé por unas 2 horas y en todo ese tiempo me di cuenta que estaba dando vuelta en círculo. Me senté a pensar un rato y lo único que se me ocurrió fue que podía ver dónde estaba si lograba subir a un lugar elevado. En mi caso era un árbol. Como eran altos, mi idea debía resultar.
Yo era una persona que era experta en escalar, ya que desde pequeño mi papá me enseñó a trepar los árboles. Al llegar hasta la copa me asomé, lo que vi me espantó, no lograba ver mi pequeño poblado, el cual se localizaba rápidamente, ya que en el centro del pueblo había un gran árbol. Pero este no era igual a los demás, este era de muchos colores, esa era la señal por la que nos guiábamos, pero no la veía. Me espanté por un rato, porque no podía encontrar el árbol y eso significaba solo una cosa, estaba perdido. Empecé a llorar y a gritar, pero era ridículo, nadie me iba a escuchar, estaba muy lejos, estuve por mucho tiempo llorando. Después de un buen rato me levanté y decidí esperar, aunque era inútil pero era la única opción que tenía. Estuve por 2 días esperando a alguien que pasara por ese lugar, pero nadie lo hacía, estaba muerto de hambre y de sed, ya me había acabado mi botella de agua y no tenía otra más. Pensé que era mi fin, pensé que mi final iba a ser muy triste, nadie me recordaría, todos se olvidarán de mí, era una muerte muy fea y solitaria a la vez. Decidí que debía acabar con todo, así que con las correas de mi mochila, hice una cuerda, exacto, iba a suicidarme, me trepé a un árbol y la colgué. Justo cuando ponía mi cabeza en aquella cuerda, vi a la criatura que había visto al principio pasar justo debajo de mí, me espanté y decidí bajar. Cuando toqué suelo, escuché aquel lloriqueo otra vez, pero esta vez provenía de la casa. Tomé una vara gruesa y grande, y entré a la casa, seguí el llanto y me llevó hacia el baño. Estuve pensando por unos momentos si era buena idea adentrar, pero como no tenía otra opción lo hice, abrí la puerta con una patada y la vi, aquella cosa, con aspecto de humano, de color gris y desnuda. Al principio, me espanté mucho, pero después de ver que no me hacía daño, me tranquilicé un poco, toqué aquella cosa en la espalda, esperando recibir un golpe o algo por el estilo. Solo escuché cómo dejó de llorar, me quedé callado por unos momentos y aquella cosa también. Estuvimos así por unos 3 minutos, hasta que rompí el silencio con una pregunta: ¿quién eres? Al principio no escuché nada, pero después aquella cosa dijo: soy el guardián, ¿qué quieres de mí? Le pregunté. Nada, me respondió, yo solo cumplo con mi deber como guardián, debo llevarte a aquel lugar. ¿De qué me hablas? Le dije, al descanso eterno. ¿El descanso eterno? ¿A qué te refieres? En ese momento salió por la ventana del baño y corrió hacia el bosque. Me quedé mirando hacia el lugar donde salió por unos cuantos minutos. Después solo me dirigí hacia el exterior de la casa y me quedé un buen rato pensando, ¿qué demonios trató de decirme aquella cosa extraña? Estuve así por un rato más y cuando noté que era noche me fui a dormir. Eran las 12 de la noche si no mal recuerdo, cuando escuché ruidos que provenían del bosque, me levanté, y al asomarme me di cuenta de que era aquella criatura. Venía corriendo hacia mí. Al llegar a la puerta de la casa, me dijo que debía partir, que me llevaría al lugar indicado. Yo salí de la casa y lo seguí. Estuvimos caminando un buen rato por todo el bosque, hasta que en un momento inesperado la criatura se paró y me dijo, es aquí. Aquí le dije, si este es el lugar. ¿Y ahora qué hago? Le pregunté, a lo que me respondió, esperar. Me quedé esperando por un buen rato, y después noté como un árbol se empezó a abrir, y lo que vi en su interior era hermoso, era a lo que algunos llamamos el paraíso. Le dije, ¿qué es ese lugar? Es el lugar del descanso eterno, el descanso eterno. ¿A qué te refieres? Este es el lugar donde van todas las personas que ya no existen, que ya murieron. En ese momento me espanté mucho y le dije, pero yo no estoy muerto. Claro que lo estás desde que te cayó el árbol. ¿Qué árbol? Le respondí. Cuando estabas talando, dejaste un árbol a medias,
En ese momento me viste, y se te olvidó que el árbol se podía caer, y al voltearte el árbol te cayó y te mató. Me quedé plasmado, pensativo, y asustado. Esto no puede ser posible. Le dije, lo siento mucho, pero es la verdad. Me respondió, ¿qué pasa si entro en ese lugar? Le dije, solo tendrás el descanso que jamás hayas tenido. En ese lugar no hay odio, dolor o muerte, todo es felicidad y tranquilidad. Anda, entra, me respondió. Yo estaba a punto de entrar, pero me volteé y le pregunté unas dos últimas cosas. ¿Por qué estabas llorando y quién eres? Se ve que no has aprendido nada. Yo soy tu guardián. Cada persona tiene un guardián. Su guardián lo cuida desde bebé y es el mismo que lo dirige al descanso eterno, al paraíso, y estaba llorando. ¿Por qué te irás? Es triste dejar a alguien que estuvo acompañando desde bebé. Te echaré mucho de menos. Yo solo estaba llorando, y justo cuando iba a decirle algo, me empujó y entré a aquel majestuoso lugar. Una cosa más. Debo decirte que debes disculparme. Sí, exacto, discúlpame por favor, ya que por mi culpa quizá ya no puedas encontrarte con tu guardián.